Solicitud, señoría. Una vez que ha comprendido cuándo es interrogatorio, contrainterrogatorio y reinterrogatorio, sí, señor, y que no desea hacerlo, continuaremos con la diligencia. Gracias, señoría. Devolviéndole nuevamente el uso de la palabra, usted es el oferente del testimonio a cargo de Gregorio Rodríguez Martínez. ¿Existe inconveniente alguno que se libere de la obligación procesal a Gregorio Rodríguez Martínez? Ninguno, señoría. Por parte de la Fiscalía. Ninguno, señoría. Mandatario. No, señoría. Licenciada Silvia. No, señoría. Licenciado Flores. No, su señoría. Cuando en cuenta que no existe la necesidad de que aún permanezca en esta sala de audiencias el señor Gregorio Rodríguez Martínez, se le libera de la obligación procesal que tenía para con este tribunal, por lo que puede retirarse. ¿Me permite terminar el acuerdo, señor licenciado? Puede retirarse de este tribunal, se le agradece su participación. Únicamente proporcionará una copia simple de su identificación para ser integrada a la parte escritural de este juicio. Permítame un segundo. Gracias, señoría. El pedimento va encaminado a que, como el suscrito se vio a presentar a los testigos, le comentaba que podíamos solicitar a este honorable tribunal se le pudiera otorgar a él, así como a las otras dos maestras testigos, una constancia de asistencia. En este acto se le solicita a este tribunal pudiera dirigir las instrucciones relativas a efecto de que el profesor pudiera contar con dicha constancia y acreditar que efectivamente estuvo presente este día, en este momento, ante este honorable tribunal. En términos del artículo 64 del Código Procesal Penal para este nuevo sistema de justicia penal, se autoriza en este momento dicha constancia, por lo que deberá pasar con el administrador de este tribunal de juicio oral para que en su momento se le expida la constancia respectiva. Gracias, señoría. Adelante. ¿Con qué órgano de prueba continuaremos? Con la profesora Ivonne Eridani Silva Dirso. El auxiliar de sala, el ingreso de Ivonne Eridani Silva Dirso. Eridani. Buenos días, señorita Ivonne. Usted comparece en calidad de testigo ante este tribunal de juicio oral. El artículo 39 del Código Procesal Penal establece formalidades para la recepción previa del testimonio. Una de ellas es la protesta legal. Esta consiste en colocarla de pie frente a nuestra Constitución política, frente a nuestro lábaro patrio, hacerle saber una fórmula y al final de ella, con voz fuerte, me señalará si protesta o no conducirse con verdad. La fórmula es la siguiente: declarar falsamente ante la autoridad judicial es un delito que la ley penal castiga con pena privativa de libertad y multa. Enterado de ello, pregunto a usted, en nombre de la ley, si protesta solemnemente y bajo palabra de honor conducirse con verdad. Sí, protesto, señor. Tome asiento, por favor. En la parte de atrás de mi celular tengo una credencial de mi trabajo. No sé si me la puede permitir.
Informo a los intervinientes y al auditorio que presencia esta diligencia que la persona que tenemos a la vista se identifica con una credencial para votar expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral. Presenta una fotografía que coincide con sus rasgos fisionómicos y de este documento se agregará copia simple a la parte escritural. ¿Me dice su nombre correcto y completo? Ivonne Eridani Silva Dirso, ¿Qué edad tiene? 33 años, ¿Estado civil? casada. ¿Grado de estudios? Tengo la preparatoria y estoy terminando la universidad. ¿Qué licenciatura? En lenguas, ¿Qué grado? 6º nivel. ¿Su ocupación? Profesora. ¿Su domicilio particular? Es en primera privada de Nicolás Bravo, San Jerónimo Chicahualco, Metepec, México. En su credencial de elector presenta otro domicilio. La de mis papás, todavía la tengo, la de mis papás. Violeta, número 36, en Izcalli, Cuauhtémoc, Metepec, México también. Dentro de las interrogantes que le voy a formular, también me va a ir contestando si conoce a estas personas, si tiene algún parentesco, amistad o algún vínculo con ellos. Sí, señor. A Benjamín Olivares García, No, no lo conozco. Álvaro Victorino Olivares García, Sí, señor, sí lo conozco. ¿tiene algún parentesco, No. amistad? Lo conozco y una ligera amistad, sí. A Carlos Alfredo Pérez Hernández, a José de Jesús Vera Islas, No, señor. a Juan Castillo Acosta, No. Bien, señorita Ivonne. Usted fue ofrecida como testigo y así se admitió por parte de la defensa, en este caso del licenciado Bastida, la persona de traje claro. Él le va a hacer una serie de preguntas en este momento que va a ir contestando conforme se las vaya realizando. Tómese el tiempo respectivo para dar la contestación, para que lo entienda y lo conteste correctamente. Sí, señor. Si en algún momento existiera la palabra objeción por parte de las damas que tiene a la derecha, que son la Fiscalía, usted se va a detener a contestar hasta en tanto no se lo autorice. Puede ser de manera verbal que digan objeción o en algún momento levanten la mano. En ese momento usted se va a detener a contestar hasta en tanto no se lo autorice. ¿Quedó claro? Claro. Señor licenciado, queda a su cargo la testigo. Gracias, señor. Profesora Ivonne Eridani Silva Dirso, en sus generales a este honorable tribunal le manifestó usted ser profesora. ¿Profesora en dónde? En la técnica 2, Tierra y Libertad. Se encuentra en Hidalgo y Rayón, en el Jardín Zaragoza, enfrente al Jardín Zaragoza. Soy profesora de inglés, primero y segundo año. La dirección que me está proporcionando, ¿de qué municipio? Toluca, México. ¿Cuánto tiempo lleva prestando sus servicios en esa institución? Yo entré en el 2008, entré a mediados de mayo.
A la actualidad. A la actualidad, exactamente, sí. También manifestó conocer a Álvaro Victorino Olivares García. ¿Por qué lo conoce? Lo conozco porque trabajaba ahí. Era profesor de educación física. También manifestó tener una ligera amistad con él. ¿Por qué? Tengo un hijo y el cual tiene déficit de atención. El profesor en algún momento me comentó que daba clases de equinoterapia y que le podía ayudar a mi hijo. Lo llevé con el profesor y le estuvo ayudando durante mucho tiempo. La verdad, son, bueno, clases alternativas, pero les ayuda muchísimo. ¿A dónde llevó a su hijo? A Santiago, lo llevé a Santiago, ahí tiene en el lienzo charro, ahí es en donde daba las clases de equinoterapia los sábados en las mañanas. ¿Santiago qué, perdón? Santiago, México. ¿Se refiere usted? Santiago Tianguistenco, pues, México. ¿Qué días y en qué horarios? Los sábados, a las 10 de la mañana. ¿Cuánto tiempo llevaba usted desarrollando esa actividad con su hijo? Pues más o menos durante 6 meses aproximadamente lo llevé. Quiero decir que la periodicidad era cada 8 días. Cada 8 días, sí. ¿Con un horario de a qué hora a qué hora? 1 hora nada más, de 10 a 11. Durante este tiempo, ¿cuál era el comportamiento del profesor Álvaro Victorino Olivares García? Respetuoso, trataba siempre de ayudar. De hecho, no era mi hijo el único niño, había muchos más niños. Incluso sacaban reportajes sobre esta pues, actividad que él hacía con los demás niños. Nada más. ¿Nos pudiera proporcionar el nombre de esos otros niños? Ay, no, la ¿Iban verdad. acompañados de sus padres? Sí, O sea, que hay más personas que saben de dicha actividad. sí. ¿Qué tipo de reportajes eran los que menciona? De hecho, así fue como me enteré. Él me mostró una revista de un reportaje que le habían hecho sobre esta labor altruista que hacía, porque no cobraba ni un solo peso. Entonces, era una revista, supongo que local, pero no tenía ningún nombre que recuerde que lo vendan o así. Entonces, ahí decía a lo que se dedicaba, qué hacía con los niños y así fue como llevé a mi hijo. Ok. ¿En dónde fue que le mostró esa revista? ¿Cómo fue que la invitó a usted y a su hijo a participar en dicha actividad? En la escuela. En la técnica número 2. Ajá. Luego entonces usted es compañera de trabajo del profesor Álvaro Victorino Olivares García. Sí, señor. ¿Desde cuándo lo conoce en la escuela? Desde, pues prácticamente los primeros días, yo creo, exactamente no me acuerdo, pero yo le vuelvo a repetir, entré a mediados de mayo del 2008, pues prácticamente los primeros días lo conocí. ¿Nos pudiera describir de qué manera fue ese momento en que lo conoció? No recuerdo exactamente cómo lo conocí. Okay. Me voy a referir específicamente al día 13 de diciembre del año 2010. No conteste. Fue Oficial, usted, señoría. todavía no termino, señor. Termina. ¿Fue usted a laborar a la escuela secundaria técnica número 2? Sí, señor. ¿Cuál fue el horario que tuvo de labores ese día 13 de diciembre del año 2010? De 7:50 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Qué actividades desarrolló usted durante ese periodo de tiempo en esa institución educativa? Las 2 primeras horas, con una intermedia de descanso, di clases de inglés, después tuve receso. Las 4 últimas horas estaba una compañera, María del Carmen, con permiso por gravidez, estaba cubriéndola en el taller de informática.
que fue de 10:40 a 2 de la tarde. Okay. Al arribo a esas instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 2, ¿usted se percató si ese día fue a laborar el profesor Álvaro Victorino Olivares García? Al arribo en la mañana no. Yo lo vi en la hora del receso. La hora del receso la tenemos de 10:20 a 10:40. Lo vi, estaba en el aula de medios y él entró. Normalmente como es profesor de educación física, las canchas están enfrente del aula de medios y él entraba, saludaba, platicábamos 2, 3 cosas. El encargado de esa aula de medios es el profesor Mario Alberto y bueno, platicaban 2, 3 cosas y se salía. En ese momento fue cuando lo vi, ese día temprano. ¿Me pudiera proporcionar el nombre completo de la persona que señala como profesor Mario Alberto? Mario Alberto González García. ¿Me pudiera hacer favor de describirme esa aula de medios? Es un aula grande, tiene aproximadamente unas 25 computadoras, una televisión grande al frente, un pintarrón. El aula más o menos mide 4 metros por 6 metros, es amplia el aula. Tiene ventanas altas. ¿Qué personas tienen acceso a dicha aula de medios? Bueno, que tengan llaves, únicamente el profesor Mario Alberto, y que tengan acceso, pues casi siempre está abierta la puerta, puede entrar cualquier persona. Cualquier persona, es decir, que más personas pudieron percatarse de lo que usted está manifestando, de la entrada y salida del profesor Álvaro Victorino Olivares García ese día a esa aula. Ah, sí, pues era el receso. ¿Me pudiera mencionar quiénes pudieron haberse percatado de ello? No, porque adentro nada más estábamos el profesor Mario Alberto, yo y entró el profesor Álvaro. Afuera no sé, pasan muchos, no tengo idea. ¿Me pudiera describir el patio de la escuela, las canchas que menciona? Las canchas, son varias canchas, todas son de básquetbol. Todas las canchas están juntas, así es de que es un patio muy amplio, es muy largo. El profesor casi siempre estaba trabajando al último, en la última cancha, en donde está pegada al teatro al aire libre. Hay unos árboles entre los salones o el aula de medios y las canchas. Hay una pequeña bardita entre el aula de medios y las canchas. ¿Qué visibilidad hay del aula de medios donde usted se encontraba, ya refiriendo con el profesor Mario Alberto, hacia el lugar en donde señala usted misma el profesor Álvaro Victorino Olivares García desarrolla sus actividades? Pues sí hay visibilidad, es una puerta amplia. ¿Me pudiera usted decir en específico en qué momentos se percató, en qué momentos del periodo en que usted laboró ese día, 13 de diciembre del año 2010, en qué momentos tuvo a la vista al profesor Álvaro Victorino Olivares García? A la hora del receso, después yo entré a las 10:40 al taller de informática. El tema era tercera unidad, así es de que vimos energías. Estábamos viendo tipos de energías solares, así es de que ese día hicimos una pequeña estufa solar con los jóvenes. Y se tenía que hacer en la parte de afuera. Le vuelvo a repetir, el profesor siempre tomaba la cancha o siempre estaba trabajando en la cancha que está pegada al teatro al aire libre. Entonces está el taller de informática, está el teatro al aire libre y está enseguida esa cancha.
como los muchachos estaban haciendo su actividad, pues yo lo pude ver ahí. Más o menos la actividad, digo, no nos pudo ayudar mucho el sol, porque era diciembre, así es de que estaba nublado. La actividad se tuvo que prolongar por aproximadamente 2 módulos. Así es de que yo lo vi más o menos de 10:40 hasta 11:30 aproximadamente. Con visibilidad directa. Sí, incluso se acercó a los jóvenes a preguntarle qué era lo que estaban haciendo, qué era lo que estaban desarrollando. Los muchachos le explicaron, tenía a sus alumnos trabajando, no había ningún problema. Inclusive ya para entrar al taller, el profesor se acercó a mí y me dijo que si le podía ayudar porque traía un celular que no era de él, entonces que si podía ayudarle a hacer una llamada. Le dije sí, de hecho era un celular no nuevo, era pues viejito, de los rectangulares. Entonces me dijo que necesitaba hablar con su hijo. Le dije que sí, que no había ningún problema. Me explicó que le iban a entregar un CPU que había mandado arreglar, justamente con el profesor Mario Alberto, que es el encargado del aula de medios, y que se le iba a entregar, pero como su hijo tenía la camioneta, pues él andaba a pie y tenían que ir por él a recogerlo y para que se llevaran el CPU. Tomé el celular, la verdad es que no tienen mucha ciencia esos celulares. Busqué en la agenda y me dijo está registrado como Alvarito. Efectivamente encontré un contacto que decía Alvarito. Le dije, ¿es este, profe? Me dijo, sí, es ese. Se lo pasé, le encontré el contacto, se lo pasé, me retiré porque obviamente, bueno, no es muy educado estar cuando la gente está hablando por teléfono. Me retiré y ya, él siguió hablando. Me metí casi enseguida, tardé ahí 5 o 10 minutos más y nos metimos porque ya se había terminado la actividad. Esto terminó más o menos como a las 10:30. Digo, perdón, 11:30. Ok. De las 11:30 a la hora en que usted terminó sus labores, ¿pudo tener a la vista al profesor Álvaro Victorino Olivares García? No, después ya no lo vi hasta la hora de la salida. A la hora de la salida, nosotros normalmente en los talleres no permiten que entren las personas del aseo. Los alumnos son los que hacen el aseo junto con los profesores. Entonces nosotros terminamos de hacer la limpieza del taller aproximadamente a las 2:10, 2:15. Cerramos porque el profesor Mario Alberto tiene las llaves y caminamos. Yo me dirigí hacia donde es la entrada, me volví a encontrar al profesor Álvaro entre el baño de mujeres y el taller de contabilidad. Ahí está el pasillo para salir hacia hacia checar la tarjeta, hacia la salida. Efectivamente veo que lleva un CPU y que estaba su hijo Ramsés y su hija Fátima con él. De hecho, pues hasta bromeé con él, le dije que cómo no quería que se le descompusiera porque tenía barniz el CPU. Le dije, profe, pues este tipo de cosas se cuida. Entonces, eso fue lo que hablé con él. Me dirigí a la sala de maestros porque había dejado ahí mi chamarra. Ya no lo volví a ver. Me dirigí a checar mi tarjeta hasta la hora de la salida. Bueno, ya que salí, sobre la calle de Rayón, él estaba recargado en un carro beige como color champán.
estaba, pues sí, recargado, sentado, semisentado, y me llamó mucho la atención porque su cara era muy extraña, como cuando uno tiene un choque, que tu cara se desencaja, así era su cara. Entonces, la verdad no supe qué preguntarle o qué decir. Volteé a la derecha y estaba un carro muy parecido en el color al carro en el que él estaba sentado. Y vi señores, vi muchas personas. Entonces entendí que, bueno, supuse que habían chocado, que algo había pasado. Fue mi primera reacción. Y el profesor Mario Alberto tenía a su hija Fátima tomada de los hombros. Yo lo volteé a ver tratando de entender qué era lo que estaba pasando, ver si se podía ayudar, ver qué era lo que estaba sucediendo, y con los ojos me hizo una seña como que me llevara a la niña. Tomé a la niña de la mano y me la llevé de ahí. Entonces, la verdad es que nos fuimos rumbo a Morelos, caminando. Iba pues tratando de tranquilizar a la niña porque pues estaba un poco pues exaltada, diciendo que qué era lo que pasaba, que qué era lo que estaba sucediendo, que porque esas personas que estaban hablando con su papá tenían una foto de él. Y le dije, no, Fátima, no pasa nada, chocaron. No, tienen una foto de mi papá, tienen una foto cuando mi papá está en el corral. Mi papá no hizo nada, ¿qué pasó? ¿Por qué Entonces supuse más bien que a lo mejor había habido un pleito en su pueblo o que había habido una denuncia, y bueno, como piden generales o cosas así, que lo habían pues seguido y que habían tomado una foto para, no sé, digo, uno piensa muchas cosas en ese momento. Nos fuimos caminando y cuando regresé, fuimos dos, tres tiendas a perder el tiempo para que la niña pues no pasara un momento difícil. Cuando regreso me encuentro a Ramsés y le digo que qué era lo que había pasado. El profe ya no estaba, ni estaban las demás personas. Entonces Ramsés me dice que no pasa nada, que su papá incluso le dijo no pasa nada, todo va a estar bien, no hay ningún problema, llévate a tu hermana y ya. Entonces incluso se acerca a nosotros el director de la escuela y el jefe de sector y nos pregunta qué era lo que había pasado. La verdad es que no entendíamos qué era lo que estaba pasando y no, pues no pasa nada, les contestó Ramsés, es una equivocación, no hay ningún problema. Bueno, avísanos si podemos hacer algo, avísanos si pasa algo, ¿sí? Y ya mucha gente se dio cuenta porque no fue nada más en el cerro o así, fue en la salida de una escuela secundaria. Estamos hablando de muchísimos jóvenes y muchísimos maestros que se dieron cuenta. Entonces, lo que pasó, ¿no? Dada la respuesta que nos han manifestado, quiero entender que el mecanismo de ingreso y de salida a las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 2 Tierra y Libertad tiene un mecanismo de checar tarjeta, ¿así es? Sí, entrar y salir. Inclusive es pues un poco penoso, pero no podemos salir si se te olvidó algo en tu carro, no puedes salir si no vas a la subdirección y te checas y escribes tu nombre y afuera de la dirección, en la entrada, están 1, 2 o a veces hasta 3 personas
con una libreta amplia, anotando a qué hora saliste, a qué hora entraste, si entraste con algún bulto, cualquier cosa lo escriben ahí. Ok. ¿Me pudiera hacer favor de describirme cuál es ese mecanismo para checar la tarjeta? ¿Cómo es que se desarrolla ese procedimiento? Nos dan una tarjeta, es una tarjeta más o menos así, de cartulina blanca, tiene un día, la L de lunes, M de martes, M de miércoles. En la parte de enfrente, por ejemplo, de la L, dice E de entrada y S de salida. Cuando entras lo debes de poner en la E y ahí le bajas y checa, bueno, se pone la hora en que entras, y en la S pues igual es lo mismo, checar la hora de la salida. ¿Y esa tarjeta tiene el nombre de las personas En la parte de abajo. que lo van a checar? Sí, en la parte de abajo. Me dice usted que nos dan una tarjeta. ¿Quién les da esa tarjeta? La señora María Eugenia. Hay una persona que solamente a eso se dedica, a darte la tarjeta y a recogerte la tarjeta. Es decir, tú no puedes llegar y tomarla, es como un estante en donde están todas las tarjetas, pero no puedes llegar y tomarla. Te la da y es más, si no está, tienes que esperarla a que llegue. Si le pusiera a la vista la tarjeta checadora del profesor Álvaro Victorino Olivares García, ¿la reconocería? Sí. Cabe mencionar que las tarjetas cambiaron hace aproximadamente 2 o 3 meses, porque tenían muy poco espacio y las hicieron exactamente igual, blancas, pero un poco más largas. Pero sí la reconocería. Señoría, en este acto quisiera manifestar a usted que dicha tarjeta checadora fue introducida como dato de prueba en la carpeta de investigación, motivo por el cual solicitaría se me pudiera permitir la carpeta de investigación a efecto de ponerla a la vista de la testigo, a efecto de que pudiera reconocer como la tarjeta que ha mencionado en su declaración. ¿Qué tiene que decir la Fiscalía? Señoría, esta Fiscalía se opone toda vez que la Defensa Pública en ningún momento ha fundado ni motivado su petición. Estamos ya en juicio, no podemos hablar de una carpeta de investigación, y en el último de los casos, dentro del auto de apertura a juicio, en ningún momento se ha establecido que esta sea una evidencia por parte de la Defensa. De hecho, señoría, quedó como un acuerdo probatorio la existencia de dicha tarjeta checadora. Se encuentra plasmado la existencia material de la tarjeta número 31 de la Escuela Secundaria Técnica número 2 correspondiente al mes de diciembre del año 2010, y que ésta se encuentra debidamente firmada por Álvaro Victorino Olivares García, checada hasta el día 13 de diciembre del año 2010 a las 14:10 horas y que no contiene alteraciones. Para cerrar el debate, Fiscalía. Así es, señoría, si bien es cierto que está como un acuerdo probatorio, no menos cierto es que no está pidiendo nada conforme a derecho. Aunado a lo anterior, su señoría, él ha establecido que nosotros tenemos el original de esa tarjeta, cosa que es falsa. Nosotros no tenemos una tarjeta original, nunca se exhibió como una tarjeta original. Señoría, bajo protesta de decir verdad, fundo en este acto el pedimento con fundamento del artículo 376 y manifiesto bajo protesta de decir verdad contar con el acuse de recibido de la tarjeta de la cual se da la existencia material en audiencia intermedia como un hecho probatorio,
la existencia material de la tarjeta checadora que yo mismo de manera personal y directa con acuse de recibido le otorgué acompañado con un dictamen pericial en materia de documentoscopía y autenticidad de documento al fiscal Mariano Camacho Zarco, y tengo el acuse de recibido, si se me pudiera permitir ofrecerla como una prueba de carácter superveniente a efecto de que se pudiera acordar lo conducente en su momento procesal oportuno. En este momento, bueno, no es debate la existencia o no de dicha tarjeta checadera, ya que se da como un acuerdo probatorio la existencia de dicha tarjeta, corroborando el dicho del testigo. Entonces, en ese sentido, quisiera únicamente dejar evidente que sí existe dicha prueba documental en la cual se acredita la hora de ingreso y de salida del profesor Álvaro Victorino Olivares García a efecto de robustecer el dicho del testigo. Es entendible por todos los presentes que fue una convención probatoria marcada, como usted lo señala, con el 4.24, la existencia material de dicha tarjeta. No existe motivo para que exista una contravención si se tiene el acuerdo probatorio. Okay. En ese orden no entiendo cuál es el objeto de que la maestra reconozca un documento del cual ya se tiene la certeza de su existencia. Gracias, señor. Era únicamente hacer mención de que efectivamente existe el medio de prueba idóneo en prueba documental que quedó certeza de la entrada y salida del profesor Álvaro Victorino ese día, esa hora, como lo señala la testigo. Continuamos. Gracias, señoría. De igual manera, me pudiera comentar usted en relación a la hora en que me está haciendo la descripción de que sale de la escuela y se encuentra el profesor Álvaro acompañado de algunas personas. ¿Me está usted hablando de horas aproximadas o de horas puntuales? Bueno, que yo salgo del taller más o menos como 2:15, en lo que platicamos en el pasillo, serán 2:18, voy por mi chamarra, voy a checar, serán 3 minutos más, no es un espacio exageradamente grande, estaríamos hablando de 2:22, 2:20, no sé, en lo que salgo me percato de todo eso, serán 2-3 minutos más. Estaríamos hablando de 2:25 más o menos, 2:20, no sé. Son tiempos que usted misma calcula porque usted lo vivió. Y todos los días lo vivo, señor, sí. Ok. ¿Me pudiera decir cuántas personas aproximadamente estaban acompañando al maestro Álvaro Victorino Olivares García cuando usted lo identifica y visualiza en el lugar y hora que ha mencionado? Objeción, su señoría. Motive. Gracias, señoría. El testigo ha referido que ella cuando sale advierte que el profesor se encuentra recargado solo en un vehículo sobre la calle, que está estacionado sobre la calle de Rayón en color beige. Nunca ha referido que se encontrara acompañado de persona alguna. Reformule. En el momento en que la Fiscalía muy puntualmente lo ha señalado, el profesor Álvaro Victorino Olivares García se encontraba acompañado de algunas otras personas. Sí, como ya lo comenté hace ratito, le comenté que enfrente de él estaba otro carro, estaba otro carro más o menos del color claro, que había otras personas y que por eso yo pensé que habían chocado. Sí, se le referencia que había otras personas. ¿Cuántas personas aproximadamente había? Bueno, no las conté, pero aproximadamente serían 5 o 6 personas. Cabe mencionar que él estaba solo de este lado, recargado, y las personas estaban enfrente de él. Tenían documentos, otros hablaban, bueno, no sé si documentos, hojas, es decir, y otros hablaban por celular, y él estaba como agachado, como con la cabeza baja.
¿A qué distancia se encontraba usted en relación al profesor Álvaro en ese momento? A muy poca distancia. El estacionamiento, no hay una división entre calle y estacionamiento. Entonces, tú te puedes subir al estacionamiento y nunca pasaste por la banqueta. Entonces, el carro que estaba estacionado enfrente del carro en el que estaba el profesor Álvaro recargado o sentado, pues estaba muy cerca. Entonces, el espacio que dejaban pues era muy limitado. No sé, tal vez un poco más pequeño que este pasillo, el espacio. ¿Qué distancia había en relación a las personas que ya nos manifestó se encontraban con Álvaro Victorino Olivares García y el señor Álvaro Victorino Olivares García? También muy corta, entre el mueble y abajo del escalón. Era muy corta, estaban casi enseguida. ¿Se pudo percatar si alguna de las personas que se encontraban en ese lugar, en ese momento, portaba algún tipo de identificación visible a usted? No. De hecho, los carros, o el carro que estaba ahí, porque había más carros atrás, ese carro no tenía torreta, no tenía, que yo alcanzara a ver, no tenía nada, no. ¿Me pudiera describir cómo eran esas personas? Pues le voy a describir más bien la forma en que se comportaban. Era una forma seria, porque de describir pues todos eran de cabello oscuro, no alcancé a ver ninguna persona robusta o gorda, todos eran medios. Entonces, pero como se comportaba era como una forma de como se comportan los policías. Hablaban por teléfono, veían cosas, se hablaban entre ellos. Entonces, vaya, por eso es que yo realmente pensé que sí habían chocado y que estaban avisándole a alguien o que, no sé. Me mencionó un número aproximado de personas, 5, ¿todos hombres o de qué sexo eran estas personas? No, había una mujer de este lado, había una mujer y la mayoría eran hombres, sí. Okay. ¿Pudo percatarse en ese momento, cuando estuvo en ese momento, la actitud que mostraban hacia Álvaro Victorino Olivares García estas personas? Objeción, su señoría ya dijo que era en forma seria. Estaban en forma seria como policía. ¿Pudo percatarse usted de qué manera se conducían estas personas para con Álvaro Victorino Olivares García, mencionándole el por qué se encontraban en ese lugar con él? Objeción, su señoría. De entrada, la testigo en ningún momento ha dicho, ella se percataba, está introduciendo una información que la testigo no ha referido. Y en segunda, ella ya refirió que el comportamiento de las 5 o 6 personas que se encontraban con Álvaro era un comportamiento serio y como si fueran policías. Señoría, haciendo uso del mismo comentario que se señaló ya anteriormente, se trata de un contrainterrogatorio. Entonces, que sea la propia testigo quien pudiera manifestarlo, señoría. Camilo. Bueno, inicialmente le pediría al señor defensor se ubique en qué actividad procesal estamos llevando a cabo en este momento. Sí. Interrogatorio. Continuamos. Okay. Reformulo, señoría. ¿Pudo usted percatarse de la actitud que guardaba Álvaro Victorino Olivares García, en específico en relación hacia las personas con quien se estaba en ese momento? Tenía su cara desencajada, como pensativo. ¿Usted en ese preciso momento se dirigió de manera personal a él? No. Objeción, su Ya señoría. dijo que no. ¿Sabe usted ahora
por qué estaban esas personas con Álvaro Victorino Olivares García ese día? Sí, señor. ¿Nos pudiera decir por qué? Porque lo detuvieron por secuestro, según así tengo entendido. ¿Cómo es que se enteró usted de esa situación? En la noche nosotros vamos al MP, que está sobre la calle de Morelos, a preguntar por el profesor. La verdad es que su hijo aún es muy joven y queríamos pues ayudarle, ver qué es lo que podíamos hacer. Entonces vamos aproximadamente como a las 8:30 de la noche, preguntamos y nos dicen que no hay ninguna persona con ese nombre, que no han ingresado a ninguna persona. Al otro día, en la escuela, una maestra de español, la maestra Jenny, estaba tocando un tema, algo así como el periódico o algo así. Desafortunadamente, varios niños llevan el periódico con esa noticia y pues ahí fue cuando nos enteramos. Más tarde me habla Ram y me dice: mi papá no aparece, no sé qué es lo que esté pasando. Le dije: Ramsés, no te muevas, si no vas con un abogado, busca a tu papá y probablemente, pues como se dice vulgarmente en México, pues lo andan paseando. Entonces, ya no te muevas sin un abogado. Entonces, así fue como yo me entero que era lo que estaba pasando a través del periódico que los jóvenes en la clase de español llevan, y pues ahí se hace referencia. Inclusive en ese periódico sale el teléfono en el cual yo hago la llamada, bueno, no, yo no, más bien le busco el contacto de Alvarito, que es su hijo, con quien habló antes. Sale en ese periódico ese teléfono. Entonces, seguramente debe de estar ahí la llamada o el mensaje, o no sé qué es lo que haría con ese contacto. ¿Me pudiera decir usted si se percató en el momento en específico que señala estaba el señor Álvaro Victorino Olivares García con las personas que ha descrito, si Álvaro tenía pertenencias? Ese día nos pagaron la quincena, pero pues es un papel. Dinero no creo que haya tenido, porque nos pagan un día con el cheque y al otro día se cambia. Entonces, no sé qué pertenencias más haya tenido. Okay. Nos dice, íbamos al MP. ¿Con Sí, quién fuimos. más iba? Con el profesor Mario Alberto. Mario Alberto. De hecho, le hablé por teléfono, le pregunté que si sabía algo, me dijo que no, y él fue el que me dijo que si íbamos a preguntar al Ministerio Público. Mario Alberto González García, Sí. se refiere a él. Sí. De igual manera nos mencionó a la maestra Jenny. ¿Me pudiera proporcionar su nombre completo, por favor? Jenny, Jenirem Quijada, no me sé su segundo apellido. Ok, mencionó de igual manera que en el momento en el que usted iba saliendo de la escuela y se percató de esa situación con el señor Álvaro y las personas, también de ello se percató el director. ¿Me pudiera proporcionar el nombre completo del director? Y el jefe de sector. El director es Mario Padilla Cardona. Nada más que él ya no es director ahorita, se jubiló hace unos meses. Okay. ¿El jefe de sector? El jefe de sector,
Ay, no me sé bien su nombre. Sé que se apellida Benítez. De la señora Marugenia, la persona que entrega las tarjetas. Es Maru para todos, pero no sé cómo se apellida. ¿Qué sucede después de que usted se lleva a la hija del profesor, la niña que menciona que era hija del profesor, que usted se va? ¿Qué sucede? Pasamos a 2, 3 tiendas, vimos cualquier cosa, platicamos, traté de que no se estuviera acordando de eso. Hicimos un tiempo corto, no mucho, tomando en cuenta que su hermano pues tenía que irse o la estaba esperando. Entonces cuando regreso, me encuentro a Ramsés en el estacionamiento y venían caminando el profesor, el director y el jefe de sector, y es cuando preguntan qué era lo que había pasado. ¿Qué hora aproximada es cuando usted deja de tener a la vista a Álvaro Victorino Olivares García llevándose a su menor hija? Como 2:25. 2:25. ¿A qué hora aproximada es en la hora en la que usted se reúne con Ramsés, como lo ha mencionado? Pues como 2:30 aproximadamente. La verdad es que no tardamos mucho. Son horas aproximadas. Sí. ¿Qué sucede después de esa hora? Nada, le entrego a la niña, me subo a mi carro, estaba enseguida, yo me voy para mi casa y ya. Veo que sobre la calle de Morelos, a la altura del Seguro Social, iba